Un excelente, excelente lunes, ya 21 de diciembre. Me da mucho gusto saludarles y si es que ustedes han tenido que descansar esta semana y han querido descansar y se la están tomando de vacaciones, pues solamente puedo decir gracias. Y en este formato digital, mi agradecimiento es eterno para todas las personas que siguen dependiendo de lo que traigamos aquí de comunicación para ustedes. En los días desde que ha comenzado la pandemia, lancé este esfuerzo de comunicación y he estado absolutamente impresionada con la buena recepción que ha tenido, las críticas que hemos recibido, pero al final del día significa que ustedes están pendientes y que están buscando información actual, veraz, oportuna y también guías para entender hacia dónde se está moviendo el mundo. Así que les voy a pedir simplemente un favor a todos. Vienen 15 días tremendamente importantes para decirnos entre nosotros una feliz Navidad, a desearnos un excelente 2021 y dejar atrás este 2020 que ojalá sí se va a ir, pero que ojalá nos haya dejado buenas lecciones a nivel personal, profesional, familiar, etcétera. Y el favor que les quiero pedir es no bajen la guardia. No bajen la guardia. Estados Unidos nos da un ejemplo enorme de lo que ha pasado después del Thanksgiving con los millones de personas que viajaron y en lo que ya va de este domingo se habla de más de 1 millón de viajeros otra vez por las Navidades. No bajen la guardia, estos 15 días son tremendamente delicados para viajar, para no combinarnos con ningunos otros hogares y con ningunas otras familias. Sé que es difícil, sé que es mucho pedir para muchos de ustedes, pero pensemos en el sacrificio de hoy con el beneficio de vernos en el futuro. Ahí tienen ustedes lo que está pasando en muchos lugares con el tema de las hospitalizaciones, de hospitales que ya tienen afuera, hospitales, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya tienen afuera, pues cartelones diciendo que ya no hay disponibilidad. California, que yo se los he traído como un enorme ejemplo de lo que puede suceder cuando el personal médico está cansado. Y ese es el otro tema. Cuando se sientan cansados de todo este esfuerzo, ejercicio, sacrificio que nos piden hacer, piensen en la gente que ahí está en los hospitales que no tiene opción o no quiere tener la opción de irse a casa a ver a los suyos porque prefiere estar salvando vidas. Dicho lo cual, esta es una semana que está empezando con historias y noticias dramáticas, así que les pongo un poco en sintonía lo que deben esperar en las próximas horas. Número uno, la votación en el Congreso de los Estados Unidos de este paquete de apoyo por la pandemia. Finalmente hay un acuerdo, 900 mil millones de dólares. Llegará ayuda también, por ejemplo, a cines, a ciertos esfuerzos de arte, de lo que hablamos la semana pasada con la gente de Broadway. Eso es importante. Llegará un cheque para las familias de $600. Hay quienes dicen que estos $600 no sirven para nada, pero bueno, peor es nada. Entonces, estar pendientes de la votación que ya va a ocurrir, esa es una parte importantísima. La parte también igualmente importante, la reunión de los líderes europeos o de autoridades en Europa. Esta semana se esperaba se apruebe la vacuna de Pfizer-BioNTech por el regulador europeo, pero se ha atravesado en el camino este confinamiento masivo al que han destinado muchos países al Reino Unido al encontrarse esta variante del COVID-19 que tiene características, bueno, pues de mayor, digamos, transmisibilidad, 70% más rápido transmisible y al mismo tiempo con 23 letras de su código genético que han cambiado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Turquía, Suecia, Latvia, Lituania, Francia, España, la República Checa, Bélgica, entre los países europeos que han cerrado sus puertas al Reino Unido. Irlanda también ha hablado de esto. Y estamos hablando de cierre de puertas y el confinamiento directamente desde el aire, en el Eurostar también, en contra del Reino Unido por lo que ha pasado y las autoridades también en Londres y en otras partes de ese país pidiéndole a la gente que extreme precauciones. Esa es la ironía en medio de esta campaña de vacunación del personal médico en el Reino Unido. Ahora tenemos esta noticia terrible sobre lo que está pasando. De nuestro continente, bueno, pues ya también hemos sabido de Canadá, El Salvador, Perú, Chile, Argentina, Colombia y entre otros países que han decidido cerrarle la puerta en este momento a los viajes al Reino Unido de y hacia el Reino Unido. Así que ahí tienen ustedes el siguiente evento que es importante tener en cuenta y la reunión de líderes europeos. Los mercados están cayendo porque esta, bueno, pues era una situación que no se esperaba. Sin embargo, al parecer hay un piso y ese piso lo están poniendo las vacunas. En Estados Unidos se suma este lunes
Otra vacuna, la de Moderna, en lo que es el arsenal para la vacunación en Estados Unidos por el regulador estadounidense, ya quedó aprobada Moderna, así que hay dos vacunas altamente efectivas de Moderna y de Pfizer-BioNTech, más del 90% de efectividad. Eso es un dato muy, pero muy importante. No perder de vista entonces la votación del Congreso, la reunión de los líderes europeos. Vamos a ver qué más sale desde el Reino Unido en relación con esta variante, digamos, de este COVID-19. Vamos a tratar de entender a lo largo del día qué representa que las letras de ese código genético cambien, cuál es la norma, cuál es la normalidad para entender si esta es una terrible noticia o no, y también la apuesta de los mercados que estaban cayendo fuertemente, más de 400 puntos el promedio industrial Dow Jones, y parece que hay un piso. Obviamente el día de hoy hay más aversión al riesgo, hay razones para vender un poquito más, quizá porque los mercados estaban muy adelantados ya con este sobreoptimismo de la llegada de las vacunas, y hoy ha habido un pretexto importante para decir me repliego. El dólar veremos que está repuntando en su fortaleza, y esto tiene que ver con buscar refugios seguros como lo ha sido el dólar. Así que vamos a ver qué pasa con los mercados europeos, con la libra esterlina, con el dólar estadounidense, reflejando todo esto, pero el tema también que está subyacente, que es el de la existencia de las vacunas, ese también le está poniendo quizá un piso a este pesimismo. Otra parte interesante, ¿quiénes son los siguientes en la etapa de vacunación en Estados Unidos? Los CDCs ha recomendado a lo que son personal de primera línea, aquí yo se los platiqué, los trabajadores agrícolas, aquellas personas después del personal médico que están en el frente de batalla para darnos de comer en Estados Unidos, para limpiar, para cuidar niños, etcétera. Entonces, hay en esta recomendación de los CDCs una guía muy importante, muy interesante de lo que sigue en términos de la siguiente ronda de vacunaciones. Recordarles que de la vacuna de Moderna se habían hablado de 20 millones de dosis disponibles para esto que resta del mes de diciembre. Y por último, bueno, pues llevamos 2 días, les quiero contar, llevamos 2 días ya, sábado, domingo, y hoy será el tercero, en el que pues los mexicanos en el Estado de México y en la Ciudad de México se han levantado ya con esta nueva realidad de semáforo rojo, nuevas restricciones y una enorme, y se los digo porque estuvimos pasando y viajando y conociendo la reacción de la gente en la Ciudad de México, los dueños de negocios en Ciudad de México, en cuanto que ha sido este terrible anuncio sin mayores, digamos, días para prepararse para los consumidores, para los empresarios, del cierre de negocios que no son esenciales. El día de hoy vamos a platicar con algunos de estos empresarios que dependen de estar abiertos para dar de comer a sus familias, y de trabajadores que dependen también dentro de esos negocios que hoy día ya no son esenciales, pues del día a día para dar de comer a sus familias y llevar al día a día las cuentas de la casa, las cuentas familiares. Así que nadie aboga por no cerrar si es que es el mandato. Lo que sí es que hemos encontrado una enorme cantidad de empresarios, de usuarios que están muy molestos porque no se les ha dado el tiempo necesario para poder planear mejor cómo pagan a sus empleados, qué hacen con sus inventarios, y los propios empleados, cómo planean las siguientes 2 semanas, porque este cierre es a partir del sábado pasado y hasta el 10 de enero en lo que toca a la Ciudad de México. Así que hay mucha preocupación, y la preocupación está en la tasa de hospitalización, en las medidas de la autoridad que son importantísimas, pero al mismo tiempo hay mucho encono, mucha molestia por no planearlo de mejor forma, exponiendo a una situación de colapso económico. Y yo les quiero recordar, hay otros países sin ser ricos, de ingreso medio, y este país, México, es un país de ingreso medio con una enorme cantidad de personas en pobreza, eso es así, y una enorme cantidad de personas en la informalidad, que el día de hoy, como país de ingreso medio, no ha dado mayores estímulos, alivios, un piso para detener el colapso económico, ni a los empresarios ni a las pequeñas empresas. Y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de los micronegocios, de las pequeñas y medianas empresas que en nuestra América Latina describen muchísimo el cuadro de situación. Ojo, en Estados Unidos también es la pequeña y mediana empresa la que genera la mayor cantidad de empleos, y eso no perder de vista porque el Congreso les está entregando un alivio, un estímulo, un alivio, el Paycheck Protection Program, que vamos a ver si solamente es para que ellos puedan pagar a los empleados o
si ese dinero el Congreso lo autoriza para que puedan liquidar otros pendientes, la renta, la luz, el agua, etcétera. Así que yo les quiero dejar ese contraste porque México no es un país pobre, es un país de ingreso medio con altos niveles de pobreza, pero esta falta de alivio federal se va a reflejar en las próximas semanas en una situación de mucha precariedad para pequeños negocios. Así que mi pedido central es cuídense. De nosotros depende que más negocios sobrevivan, que menos gente vaya a los hospitales, que los hospitales y el personal médico no estén agotados. Cuídense mucho, les deseo unas excelentes Navidades a ustedes en compañía de los suyos o excelente Navidad. Nosotros estaremos trabajando aquí toda la semana. No pedimos vacaciones, realmente. Este es un momento crítico en el que la información urge en términos de que fluya y que la tengan ustedes a mano. Descansen lo más que puedan y de vez en cuando lean, vean nuestras comunicaciones y nuestras entrevistas. Redacción CNN desde México, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, 2 a 4 hora de la Ciudad de México, 3 a 5 hora de Nueva York. Que tengan un excelente día y voy a empezar con algunas entrevistas que les tengo preparadas para hoy.